contexto que estamos viendo acá, Caín trajo del fruto, dice, de la tierra una ofrenda. Ahora yo quiero que usted empiece acá a ver una situación muy, muy preciosa. Para que usted y yo, nosotros ambos tomemos nota de lo que está sucediendo acá. Resulta que Caín como que empezó a tener una indiferencia con las cosas de Dios. Porque seguramente en el principio, por eso dice acá, aconteció andando el tiempo, quiere decir de que las cosas se mantuvieron bien un tiempo y que estaban caminando bien un tiempo, pero de pronto la rutina quizás en la vida de Caín empezó a hacer que Caín ya tomara como algo secundario y sin prioridad las cosas del Señor, y cuando de repente él le llevó la ofrenda al Señor, ya no le llevaba una buena ofrenda, ya le llevaba una ofrenda, cualquier clase de ofrenda. Yo me pongo a pensar, como dice la palabra de Dios acá, que del fruto pudieron haber sido vegetales, hortalizas, frutas, cualquier clase de fruto, hermano. Póngale usted una naranja o naranjas o quizás sandías o papayas o qué sé yo, hermano, lo que sea le haya traído, pero él ya no se ocupó en buscarle al Señor algo lo mejor, sino que le buscó al Señor cualquier cosa y se la llevó como ofrenda. Y cuando nosotros vemos el versículo 4 dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. Oiga eso, ¿cómo está la gran diferencia acá entre ambos? Dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Esto quiere decir de que Abel se ocupaba el tiempo en llevarle al Señor lo mejor. Él juntaba sus ovejitas, él decía, bueno, aquí están mis ovejas, ahora voy a ver a las mejorcitas, voy a buscar entre las primogénitas. Empezaba a ver la primera oveja que tuvo aquella madre oveja, la primera oveja que tuvo la otra, y las juntaba y luego las comparaba y empezaba a ver qué diferencia había entre una y entre otra. Empezaba a ver todas esas diferencias, mi amado hermano y mi amada hermana, y juntando a las ovejas, a las mejores las clasificaba, y de esta manera entonces él venía y decía, esta es la más gordita, esta le voy a llevar al Señor, esta le voy a llevar a Dios. Así que eso era lo que el Señor hacía. Lo que Abel hacía, le llevaba la mejor oveja, la más gorda, y se la sacrificaba a Dios. Ahora, note algunos aspectos acá del carácter de Abel, de la consistencia en Abel, porque en el caso de Caín, aquí en esta pequeña enseñanza nosotros podemos ver cómo la inconstancia del carácter de Caín hizo que fuera decayendo. Ya no era como al inicio, ya no era como le llevaba aquellas ofrendas al Señor, ya no se preocupaba por ver y buscar las mejores frutas o los mejores frutos que había ahí dentro de las posesiones que él tenía. No buscaba, ya no clasificaba, ya no seleccionaba, sino que él ya lo había vuelto una rutina. Y es que cuando nosotros vemos aquí ambos comportamientos, tanto el de Abel como el de Caín, podemos ver incluso características del carácter o aspectos del carácter de cada uno de ellos. Por eso esta enseñanza da para mucho, que estoy seguro que no alcanzaría con media hora o con una hora que nosotros platicáramos. Creo que tendría que ser mucho más. Pero hoy quiero hablarle acerca del espíritu que operó en la vida de Caín y que fue lo que hizo que él desagradara a Dios. Entonces, en primer lugar, nosotros tendríamos que ver cómo fue que Caín tomó como una rutina y empezó a desvalorizar a Dios. Y si lo comparamos nosotros con la vida cristiana, nos podemos dar cuenta que muchas veces cuando nosotros empezamos en la congregación, cuando nosotros vamos para la iglesia a un inicio, hermano, mire, muchos dicen, ay, yo ya no quiero llegar tarde, yo me voy a preocupar por llegar a buena hora. Se arreglan, se bañan, están todos listos a buena hora y van a la iglesia. Y van a la iglesia y llegan 5, 10, 15 minutos antes que empiece el servicio, se ponen a orar, doblan sus rodillas, adoran a Dios, empieza el servicio, oran, alaban, adoran, son ministrados, se llenan con la palabra, sellan al final en la administración y cuando se van llenos del amor de Dios. Pero con el andar del tiempo, como dice acá, andando el tiempo, muchos decaen porque lo convierten en una rutina.
Y ya después se despreocupan de ser aquellos hombres habituados a agradar a Dios, siendo puntuales, dándole la excelencia al Señor, y empiezan a decir, no, hay cosas que hacer, mejor hoy no voy a ir. Voy a ir, pero voy a llegar un poco tarde. Y empiezan a decaer en su constancia, empiezan a decaer en su excelencia y empiezan a llenar su corazón de una cierta pereza espiritual y su carácter empieza a decaer. Ustedes pueden ver en el caso de Caín una falencia en el carácter, porque él no fue constante en su amor con Dios desde el inicio hasta el final, sino que simplemente con el correr del tiempo él empezó a perder ese primer amor. Como para contrastar, mire, mi apóstol, nuestro pastor, el hermano Sergio Enríquez, dice algo. Él siempre dice que nosotros vamos a ver contrastado, reflejado el libro de Génesis en el Apocalipsis. Y esto es algo muy cierto, mi amado hermano y mi amada hermana, porque en el caso de Caín, al inicio empezó a decaer el amor de Caín por Dios. Y eso hizo que él le llevara cualquier ofrenda a Dios. Pero en el caso, y voy ahora a Apocalipsis, porque por eso le decía este comentario que se me vino a la mente. En el libro de Apocalipsis, la iglesia de Éfeso, ahí en Apocalipsis capítulo 2 y versículo 1, uno en adelante, dice, entre las carencias que ya empezaba a padecer la iglesia de Éfeso, era que estaban dejando o ya habían dejado su primer amor. Es decir, que el amor de la iglesia de Éfeso empezó a decaer. Mire cómo se contrasta, tanto en el inicio en Génesis como al final en Apocalipsis. Génesis, Caín decae en su amor hacia Dios y le lleva cualquier ofrenda. Apocalipsis capítulo 2 lleva una vida rutinaria a la iglesia y empieza a decaer en su primer amor. Entonces vamos a amarrar ambos y nos vamos a dar cuenta que en la vida del cristiano no tiene que ser una vida mediocre, una vida en la cual él tenga carencias en su carácter, sino que si se dispuso a servirle a Dios, debe ser, como dice el libro de Proverbios, como la senda del justo, que es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Mi amado hermano y mi amada hermana, usted no tiene que ser en un sube y baja, en un vaivén en su vida cristiana. Usted va en aumento hasta que el día es perfecto. No va a tener hoy en día victorias, mañana derrotas, pasado victorias, traspasado derrotas y seguir así un mes en victoria, otro mes en derrota, un año en victoria, otro año en derrota. No, mi amado hermano. La Biblia claramente dice en el libro de Proverbios que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento. No deja lugar a pensar que por ahí va a ir en derrotas, va a ir en aumento, pero a veces nos preguntamos, entonces, ¿por qué mi vida va en derrota? ¿Por qué es que yo no puedo salir de estas situaciones que a mí me han acechado especialmente por años? Hermanos, hay familias que llevan años clamándole al Señor, familias cristianas que llevan años hablándole al Señor, diciéndole, Dios, ya quiero que mi vida cambie, yo ya me cansé de la vida que llevo, yo ya quiero que las cosas cambien a mi alrededor, por favor dime qué está fallando en mí, o es que tú acaso no me haces caso, no me escuchas. Pero a veces no nos damos cuenta que tenemos carencias en nuestro comportamiento, en nuestro carácter, en nuestra dedicación a Dios. Recuerde, amado hermano y amada hermana, que un vaso de agua que usted dé para el Señor o para los siervos del Señor o los que servimos en cualquier área dentro del cuerpo de Cristo, cualquier cosa, por muy pequeña que sea, tiene su recompensa. Por eso dice la Biblia que si nosotros somos fieles en lo poco, vamos a empezar a andar en lo mucho, vamos a ser recompensados en lo mucho, vamos a ser puestos en lo mucho, pero requiere que haya fidelidad. ¿Y cómo marco yo la fidelidad? No tener ese carácter tan mediocre, perdone, voy a utilizar esta palabra para que nos identifiquemos y nos confrontemos y echemos fuera todo ese espíritu de mediocridad. Pero en el caso de Caín empezó a suceder exactamente eso. La mediocridad empezó a llegar a su vida y él empezó a tener esa carencia en cuanto a su amor por Dios y le empezó a dar a Dios cualquier clase de ofrenda. Ya no le llevaba a Dios lo mejor, le llevaba cualquier ofrenda. Ya no tenía aquella preocupación, escuche esto porque esto tiene una enseñanza poderosa, ya no tenía aquella preocupación de seleccionar la mejor fruta, la más perfecta.
no sé si hay menos perfecta y más perfecta, pero fue una palabra que usé, y seleccionar la perfecta, ya no, él ya empezaba a escoger cualquiera.